Ya estuvimos hablando de saber o tener en claro quiénes queremos ser. También hablamos de cómo podemos empezar a charlar con nosotros mismos, y esto lo hicimos para empezar a ser conscientes de cómo podemos trasladar un pensamiento a lo concreto. Obviamente, además, la idea es empezar a hacer esto de forma cotidiana, por ejemplo, a la hora de buscar objetivos. Pero ahora déjame hablar de nuestro enfoque, de nuestros objetivos a la hora de acompañar a las personas en la búsqueda de obtener la vida que desean. En primer lugar, queremos que aumentes tu conocimiento sobre lo que realmente es o no posible en el mundo. Además, queremos que potencies tu capacidad de obtener resultados en lo que sea que hagas o te propongas. También queremos ofrecerte una actitud mental que te ayude a tener más éxito en la utilización de información que te rodea. Además, nuestra idea es que elimines las percepciones erróneas que muchas veces bloquean tu camino hacia el éxito. Para finalizar, también queremos que mejores tu capacidad para comunicarte, ayudar a que logres la mayor cantidad de impacto en tu vida y lograr generar ese impacto en la mínima cantidad de tiempo y con la menor cantidad de esfuerzo y estrés posible. Es decir, de la manera más eficaz. Además, obviamente, como dije antes, la idea es mantener el proceso de aprendizaje de estas herramientas fácil, para que puedas asimilarlo de la mejor forma posible y aplicarlo cuando lo necesites. Ahora estarás pensando que puede parecer fácil e incluso puede ser una propuesta atractiva la que te estoy haciendo. Pero, ¿realmente es algo sencillo de hacer? Bueno, empecemos a hablar por fin del cambio y cuáles son las condiciones necesarias para que éste se produzca. Puede que esto te suene un poco duro, pero empecemos. Lo primero que tenés que saber es que para que se produzca un cambio en tu vida, a tu alrededor, es decir, para que puedas ver un cambio en el exterior, primero tenés que cambiar vos. Esto es así. Por lo general, el cambio primero se produce interiormente y luego se observa exteriormente. En otras palabras, primero tenés que cambiar vos y después hacer lo que tengas que hacer para que el mundo que te rodea se ajuste a tus cambios internos. En el capítulo 2 de este podcast ya hablamos un poco sobre cómo empezar a pensar un objetivo. Y entendiendo que cualquier cambio es un objetivo, es decir, es pasar de un estado actual a un estado deseado, podemos decir también que tenemos que atravesar por 3 condiciones que son clave a la hora de empezar un cambio. En primer lugar, debemos querer hacer el cambio. Una vez que queremos, debemos saber cómo hacerlo. Y por último, tener la oportunidad de hacer ese cambio. Pero también podríamos añadir 2 condiciones más. Debes estar dispuesto a hacer el cambio y por último, debes tener la voluntad para hacer lo que sea necesario para que el cambio se produzca. Resumiendo, podemos decir que 1. Tenés que querer. 2. Tenés que saber cómo. 3. Tenés que tener la oportunidad de hacerlo. 4. Tenés que estar dispuesto a hacerlo. Y 5. Tenés que tener la voluntad de hacer lo que tengas que hacer para lograrlo. El primer punto y el quinto, es decir, querer hacer el cambio y estar dispuesto a hacer lo necesario para hacerlo, claramente apuntan a la motivación. ¿Cuán motivado estás para hacer el cambio? Si no estás conforme con tu vida, con un trabajo o con una relación, y volviendo un poco a lo que hablamos en el capítulo 2 del podcast, podríamos empezar a charlar con nosotros mismos de esta forma. ¿De verdad quiero este trabajo? ¿De verdad quiero esta relación? Acuérdate que el punto 1 habla del querer. Entonces, ¿quiero ese cambio realmente? ¿Realmente lo quiero? Si la respuesta es que sí, entonces la segunda pregunta corresponde al punto número 5. Ok, de verdad quiero el cambio. Ahora, ¿estoy dispuesto a hacer lo necesario para cambiar mi trabajo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que mi relación funcione? Si no respondes afirmativamente a ambas preguntas, entonces puede que no estés lo suficiente motivado a realizar ese cambio.
fíjate cómo una vez que identificamos dónde hay que trabajar, nuevamente volvemos a la decisión. ¿Estás dispuesto a trabajar la motivación para realizar ese cambio? Si la respuesta es que sí, entonces podemos sumergirnos en el punto 2, el conocimiento, el cómo. ¿Sabes cómo realizar ese cambio? Si querés cambiar de trabajo, ganar más dinero y mejorar tu relación, podrías hacerte esta pregunta. Si mi vida dependiera de generar este cambio, si algo o alguien me obligara a hacer este cambio, ¿sabría cómo hacerlo? Si la respuesta es sí, entonces el problema puede ser que no lo haga porque no estoy motivado o porque no puedo hacerlo en ese momento. Pero si la respuesta es no, entonces el problema está en el conocimiento, el saber cuál es la estrategia correcta, cuáles son los pasos a seguir, es decir, el cómo. El punto 3 hace referencia a tener la oportunidad de hacer ese cambio. Podríamos decir que este punto suele ser en el que se presentan más conflictos, porque hay circunstancias que son más difíciles de controlar que otras, pero que también, explorando, te darías cuenta que hay muchas que parecen difíciles de controlar, pero que realmente puede ser bastante fácil hacerlo. Esto va a depender mucho de tu contexto y el tipo de cambio que busques, pero la mayoría de las veces sirve buscar a alguien a quien modelar. La pregunta sería, ¿alguien ya logró lo que yo quiero? ¿Su punto de partida se parece al mío? Si la respuesta es sí, podrías preguntarte, ¿y cómo hizo para lograr ese cambio? El punto 4 es de los más interesantes, de los más complejos, pero también de los más lindos para trabajar. Además, suele ser de los más liberadores y poderosos. Habla de estar dispuesto a hacer el cambio. Muchas veces, cuando decidimos hacer un cambio, pero no estamos dispuestos a hacerlo, tiene que ver con nuestras creencias y valores. Por ejemplo, si queremos hacer un cambio físico, pero creemos que nuestra genética nos impide estar como queremos, entonces probablemente no estemos dispuestos a hacer ese cambio. Si quiero ganar más dinero, pero creo que la única forma de hacerlo es de una forma ilegal o incorrecta, entonces tu sistema de valores te va a impedir hacerlo. Una vez más, vas a carecer de la disposición para hacerlo con tu nivel actual de conocimientos. Estos puntos de los que hablo empiezan a cobrar cada vez más importancia cuando empezás a pensar lo que es posible o no en tu vida. Si te marcas objetivos como los que mencioné anteriormente, por ejemplo, mejorar tus relaciones, ganar más dinero o cambiar de trabajo, pero todavía no los pudiste alcanzar, la mayoría de las veces tienen que ver con los puntos anteriores. Nuestro método se basa fundamentalmente en trabajar tus creencias sobre lo que es posible o no, es decir, el punto 4, la disponibilidad. ¿Qué tan alcanzable y disponible sentís ese objetivo? Después, en trabajar los pasos que puedes tomar para llegar a tu objetivo, para hacerlo realidad, es decir, el punto 2, el cómo. En la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que ya contás con la oportunidad y con los requerimientos necesarios para alcanzar la vida que deseas. Así que lo único que queda por trabajar es hacer lo necesario, es decir, la voluntad. Lo cual es mucho más fácil de trabajar cuando conoces cómo hacerlo y cuando contás con el apoyo durante el proceso. Y para eso estamos acá, para apoyarte y acompañarte en este camino.